Hola a todos, desde oposicionbomberoonline.org. Hoy os quiero presentar la sesión 64, la cual contiene una clase que trata sobre equipos de protección individual. La sesión 64 contiene una clase que trata sobre equipos de protección individual. En esta clase analizamos los siguientes conceptos. Vemos de forma detallada una introducción normativa a dichos equipos de protección individual, tanto europea como española. Y también hablamos sobre las guías técnicas que se desarrollan sobre los equipos de protección individual. Las guías técnicas, como se explica de forma más detallada en la clase, son guías informativas para aclarar conceptos que la legislación no puede por ser materia técnica. También en esta clase analizamos en detalle el Real Decreto 773 del 97, en el cual vemos cuál es su objetivo, cuál es la definición de EPI, equipo de protección individual, que establece, analizando cada matiz de dicha definición. Veremos cuáles son las exclusiones que se realizan en dicha definición. Para ello nos vamos a basar en la guía técnica para ver en detalle cuáles son los ejemplos que se pueden poner a ciertas exclusiones. Veremos también dentro del Real Decreto 773 del 97 las obligaciones del empresario y cómo éste va a hacer una elección de un equipo de protección individual en función de los riesgos y en función del empleo o del trabajo que vaya a realizar el trabajador. Todo esto se redacta en este Real Decreto. También, por supuesto, el trabajador tiene unas obligaciones que se especifican en este Real Decreto. Este Real Decreto contiene 3 anexos, el anexo 1, 2 y 3, en el cual se dan una lista indicativa y no exhaustiva sobre los equipos de protección individual, sobre los riesgos que van a entramar la utilización de un equipo de protección individual y sobre las actividades que van a establecer también el uso de un equipo de protección individual. De todo esto en detalle hablamos en la clase. También analizamos en la clase el tema de las categorías de los equipos de protección individual. Veremos qué legislación lo precede, tanto en legislación europea como legislación española, en la cual también entraremos en la guía técnica, en la cual aclara conceptos que la legislación, por ser un aspecto técnico, digamos que no llega a definir. ¿Vale? En este aspecto hablaremos de la categoría 1, 2 y 3, en el cual veremos la definición de cada categoría, los riesgos a proteger de cada categoría. También veremos los procesos de verificación de los equipos de protección individual en función de su categoría, cuáles son. Veremos dentro de ese proceso que hay una documentación técnica, explicaremos qué es. Veremos la declaración de conformidad, qué es. El organismo de validación, veremos qué es y cómo lo identificamos en una etiqueta de un traje de un equipo de protección individual. Hablaremos también sobre el certificado CE de tipo y veremos qué control son los requeridos, sobre todo en la categoría 3, que anualmente tienen que realizar un control. Veremos esto cómo se realiza y sobre qué parte se efectúa. Y luego ya veremos en general el marcado dentro de un equipo de protección individual, cómo podemos reconocer si un equipo de protección individual es de categoría 1, 2 y 3 dentro de su etiqueta, dentro del marcado que establece dentro de su etiqueta. En esta clase también analizamos en detalle el Real Decreto 1407 del 92, aunque ya hemos hablado antes en lo que se refiere a la categoría 1, 2 y 3 de los EPI de este Real Decreto. Ahora analizamos en conjunto este Real Decreto, el 1407 del 92. Veremos qué es lo que regula. Veremos la definición de EPI, que es diferente que el Real Decreto 773 del 97. Veremos cuáles son las diferencias y los matices que pueden diferenciar una definición de EPI de un Real Decreto a otro. Veremos también cuál es el objeto de dicho Real Decreto y el ámbito de aplicación. Y aquí también se habla sobre, como ya hemos dicho en el apartado anterior, de la clasificación que hacemos de los EPIs, aunque aquí habla de clases y nosotros hablamos de categorías. En el apartado anterior explicamos por qué, nos vamos a las guías técnicas, nos vamos a la reglamentación europea, lo explicamos todo en detalle en la clase. Vale, en esta clase continuamos analizando el concepto de guías técnicas, ¿vale? ¿Cuál es su objetivo? Va a ser el de informar y divulgar aspectos técnicos de legislación técnica, ¿vale? ¿Quién va a poder ejercer quién va a poder desarrollar estas guías técnicas? Veremos qué preceptos legislativos establecen todos los principios de funcionamiento de estas guías técnicas y si son vinculantes o no vinculantes.
Todo esto lo vemos en detalle en la clase. También en esta clase pasamos a ver la equipación personal. Más concretamente nos centramos en el uniforme ordinario, uniforme de trabajo, también denominado traje de faena. Antes de empezar con este tipo de vestuario, vamos a ver las características en general que vamos a tener en cuenta cuando tratemos de analizar un equipo de protección individual, en este caso del bombero, pero en general. Hablaremos sobre el urdimbre, que es la trama, el gramaje, la resistencia a la tracción y el encogimiento al lavado. Son características generales que vamos a tener en cuenta en cualquier equipo de protección individual que va a utilizar el bombero. Después, ya como hemos dicho, entraremos en detalle en el vestuario personal, traje de faena, traje de trabajo, etcétera, en el cual veremos cada una de las partes que componen dicho uniforme ordinario, analizando los conceptos de composición, gramaje, características, propiedades resistentes, impermeables, visibilidad, propiedades antiestáticas, aislantes, antideslizantes. Todos son parámetros importantes que debemos entender y los vemos en detalle en cada una de estas prendas. Por supuesto, también la categoría de EPI que compone y la normativa, el pliego de condiciones que se han tenido en cuenta cuando se ha adquirido este tipo de prendas para los bomberos. Vemos qué normativas se han tenido en cuenta para poder cumplir todos los requisitos que nuestro trabajo se desempeña en unas determinadas tareas, porque el traje de faena está pensado para unas determinadas tareas. ¿Vale? En estas partes de este uniforme ordinario veremos el pantalón. En el Ayuntamiento de Valencia tenemos pantalón de oficinas y de operaciones, veremos las diferencias entre uno y otro, veremos los suéteres tanto de manga larga como de manga corta, veremos que tienen diferentes grosores y diferentes características, hablaremos de ellos en detalle, también matizaremos un poquito después en caso de incendio cuál nos pondremos debajo del traje de intervención, matices que durante la clase hacemos. Hablaremos de los zapatos, todas las características que tienen que hemos dicho y otros aspectos importantes, zapatos de seguridad importante, cinturón para ajustar el pantalón, guantes de trabajo, veremos los guantes de trabajo en qué consisten y cuáles son sus características, y también hablaremos sobre los trajes de protección contra condiciones atmosféricas, impermeables y contra el viento, el frío, etcétera. Vale, y todo lo dicho hasta ahora pues compondría la clase de la sesión 64. Vale, la clase de la sesión 64, aparte de los temas expuestos, contiene textos, imágenes, esquemas, vídeos, etc. Tiene una duración aproximada de unas 2 horas y unos 30 minutos. Dentro de la sesión 64 se adjunta junto a la clase un PDF con todo el contenido de la clase, pudiéndolo así imprimir y de esta manera pues poder tomar apuntes de una forma más eficiente. Además también la clase está en formato MP3. De esta manera se puede estudiar o repasar desde el móvil o cualquier reproductor MP3 en cualquier lugar y momento. También se adjunta un test en formato PDF y en formato interactivo con 31 preguntas sobre los temas tratados en la clase. Vale. Además, se pueden enviar las dudas por correo electrónico creando clases de resolución de dudas con las dudas recibidas. Estas clases de dudas, junto con todas las modificaciones y actualizaciones que se hagan de la clase, estarán siempre disponibles dentro de la sesión 64. Y todo lo mencionado hasta ahora compondría la sesión 64. Para acceder a todos los archivos de la sesión 64 solo tienes que realizar la solicitud en la página web que os indico a continuación y realizar el aporte de 2 euros como se indica. El aporte de 2 euros es para compensar parcialmente el gasto de medios y tiempo y poder de esta manera seguir creando clases para la oposición a bombero. Espero que el contenido de este vídeo haya sido de vuestro interés. Un saludo y hasta pronto.